Buenos días, el día de hoy vamos a revisar el tema de hemorragia posparto. La hemorragia posparto, como sabemos, es la primera causa de muerte materna a nivel mundial. En nuestro país es la segunda causa de muerte, ya que nosotros somos un país en vías de desarrollo y la primera causa de mortalidad materna o perinatal está dada por todos los trastornos hipertensivos como la preeclampsia o la eclampsia. La idea de esta clase es también guiarlos un poco sobre cómo hacer un manejo activo del tercer periodo del trabajo de parto y cómo actuar en caso de una paciente con hemorragia postparto, que se llama código rojo a nivel de todas las instituciones. La hemorragia postparto se define como una pérdida mayor de 500 mililitros en un episodio de sangrado y la podemos dividir en temprana o tardía. La temprana es aquella que se presenta las primeras 24 horas después del parto. La tardía es aquella que va después de las 24 horas posparto o poscesárea hasta más o menos la sexta semana de posparto, que es cuando coincidimos en que terminan todos los cambios fisiológicos del embarazo. Entonces, toda pérdida mayor de 500 mililitros en un parto o en una cesárea ya se considera una hemorragia posparto y decimos que esta hemorragia es severa cuando tenemos una pérdida mayor o igual a 1000 centímetros cúbicos. Sin embargo, nosotros sabemos que en el embarazo tenemos pacientes con una anemia dilucional de manera fisiológica. Hay algunos otros tipos de anemia como la ferropénica que puede hacer que la paciente tenga niveles de hemoglobina hematocrito más bajos y cualquier tipo de sangrado que nos pueda causar una descompensación hemodinámica de la paciente en algún momento dado es suficiente para decir que esta paciente tuvo una hemorragia severa. Antiguamente, y la OMS consideraba también cualquier disminución del hematocrito por encima de un 10%, sin embargo, esto desde el punto de vista clínico no es práctico porque nosotros no tomamos hematocrito ni al inicio ni al finalizar la atención de un parto. Cualquier hemorragia que requiera transfusión también se considera una hemorragia posparto severa. Con la hemorragia posparto teníamos un problema dentro de la definición previamente y es que teníamos una valoración clínica subjetiva. Entonces la auxiliar de parto llamaba y decía, doctora, a mí me parece que esta señora está sangrando mucho o poquito y no teníamos realmente cuantificados parámetros a nivel clínico para poder clasificar el grado de choque que podía tener una paciente y esto nos podía llevar a tomar unas conductas erradas o tardías y así se nos aumentaba el riesgo de un daño tisular por hipoperfusión, especialmente daños en órganos blancos como el riñón o a nivel cerebral. Entonces, desde hace unos años, toda la parte de la OMS específicamente y las instituciones de salud a nivel mundial vienen tratando de hacer un protocolo de manejo de la hemorragia postparto, buscando toda su etiología, todo su manejo pronto y oportuno, tanto médico como quirúrgico, para evitar la mortalidad materna. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es mirar cuáles son los factores de riesgo que podría tener una paciente para desencadenar una hemorragia postparto. Entonces, tenemos que mirar tres cosas. Uno, si la paciente tiene condiciones preexistentes que puedan llevarla a un sangrado abundante, si hay una alteración uterina propia del embarazo o asociada al embarazo que nos pueda cambiar la distensión o la contractibilidad de la fibra muscular, y las distocias propias del parto y el trauma perineal en el parto o en la cesárea. Dentro de las condiciones preexistentes tenemos que siempre interrogar a la paciente sobre si tiene algún tipo de antecedente, como por ejemplo déficit de proteína C, de proteína S, factor 8 de la coagulación, si tuvo antecedentes de hemorragias en la infancia, si fueron estudiados o no. Las pacientes hipertensas también tienen mayor sangrado. La paciente que tiene miomatosis, especialmente miomatosis severa, que aumenta el tamaño uterino durante el embarazo, también por su alteración en la fibra muscular, tiene más riesgo de sangrar. Toda paciente obviamente con anticoagulación, la paciente anémica ya de base tiene más riesgo de tener cambios severos por una hemorragia y si tenemos un antecedente de acretismo o una sospecha de acretismo por una mala implantación placentaria. Dentro de las alteraciones uterinas adquiridas en el embarazo está todo lo que nos lleve a sobredistensión uterina. Entonces, si tenemos un volumen de líquido amniótico aumentado, como por ejemplo el polidramnios, cambia la contractilidad de la fibra uterina, el embarazo múltiple, los fetos macrosómicos. Y hay algunas etiologías que no nos cambian el volumen uterino, pero sí nos altera el funcionamiento del tono uterino.
Entonces tenemos las pacientes que tienen infección a nivel de las membranas amnióticas o del miometrio, como la corioamnionitis o la miometritis, y empiezan a tener algún tipo ya de compromiso posterior al parto de infección. El uso prolongado de tocolíticos también cambia la respuesta de los receptores a nivel de la oxitocina. Las pacientes multíparas, entre más partos tenemos una diferente respuesta a nivel de los receptores de oxitocina. La paciente con acretismo tiene más riesgo de sangrado por invasión de la placenta al lecho miometrial, y la placenta previa, pues porque está localizada a nivel del cérvix y tenemos más riesgo de que empiece una actividad uterina, unas contracciones regulares y podamos tener sangrado. Las distocias o traumas ya propiamente dichas del parto, cualquier paciente que tenga un expulsivo prolongado, hoy en día manejamos periodos de expulsivo de más o menos 1 hora, independientemente si tenemos nulíparas o multíparas. El manejo expectante del tercer periodo, que ya no se realiza, lo vamos a ver más adelante. Un parto precipitado en cascada, que es aquella paciente que llega y hace un trabajo de parto por fuera de los límites del tiempo. Por ejemplo, una primigestante que llegó a urgencias en 3, en 2 horas está en 5 y en 1 hora más está en expulsivo, está por fuera de los tiempos, con los tiempos menores. Son pacientes que tienen más riesgo de sangrado. Hay que descartar que esa paciente pueda tener algún evento infeccioso dentro de su trabajo de parto. El parto de pelvis sangra más, a veces necesitamos incluso 2 episiotomías, no solo una, necesitamos ciertas maniobras para el nacimiento del bebé, más manipulación. Un parto instrumentado puede tener más sangrado porque puede tener más riesgo de desgarros a nivel de todo el canal del parto, del periné, del cuello uterino. Y la cesárea, especialmente la cesárea de urgencia, puede tener un poco más de sangrado que un parto normal. Si tenemos una paciente que nos haga una inversión uterina, sangra más, tenemos un riesgo muy alto de poner en riesgo la vida de la paciente, y una paciente que nos presenta un cuadro de ruptura uterina. Las pacientes que hacen ruptura uterina generalmente son pacientes que tienen el chance o se les da la oportunidad de tener un trabajo de parto con una cicatriz previa en útero, es decir, que tengamos una cesárea previa o haya tenido una miomectomía de una extracción de un mioma intramural, tienen más riesgo de hacer este cuadro de ruptura uterina. Entonces, se ha realizado una mnemotecnia para que todos nos acordemos qué es lo que tenemos que revisar en el momento en que una paciente nos haga una hemorragia postparto. Es la técnica de las 4 T's. Lo primero que hay que revisar es cómo está el tono uterino, después si hay un trauma de periné o de vagina o de cuello uterino o dentro de la cesárea, revisar si hay algún factor que me esté cambiando en la parte de tejidos, y trombina se refiere a todos los trastornos de la coagulación para que no se nos olvide. Tono, trauma, tejido y trombina. La principal causa de hemorragia postparto, especialmente la temprana, es la atonía o la hipotonía uterina, y es el 70% de las causas de este sangrado. Entonces, por eso siempre que tengamos una paciente que tenga un factor de riesgo que nos pueda cambiar el tono, esa paciente tenemos que estar alerta que no nos presente este cuadro. Después viene un 20% del trauma. Siempre tenemos que mirar, especialmente en un parto instrumentado, hacer la revisión de cérvix con unas pinzas especiales que se llaman Foster, revisar bien la vagina, el periné, mirar si la episiotomía nos quedó bien hecha o tuvimos un punto sin suturar o nos está haciendo un hematoma a nivel de vagina. Si la cesárea tuvo desgarros laterales, especialmente que hayan comprometido las uterinas. Y bueno, en el caso de la ruptura uterina, que es poco probable, o que tengamos inversión uterina, digamos que es algo más evidente. La ruptura uterina la debemos sospechar en pacientes que estén en un trabajo de parto, que tengan un dolor severo con una hipertonía, y cuando tenemos también en la monitoría una disminución de la frecuencia cardíaca fetal o una evidencia de sufrimiento fetal agudo. En cuanto a tejido, tenemos que mirar, bueno, esta paciente ya le atendí el parto, tiene un buen tono, me sigue sangrando. Hay que preguntarse, ¿nos quedaron restos ovulares? ¿Quedaron membranas en la revisión? ¿O fue una placenta que se alumbró en Duncan y no le hice la revisión completa? ¿Será que la placenta no quedó con todos los cotiledones? Por eso debemos ser muy cuidadosos en la revisión de la placenta después del alumbramiento. Mirar si tenemos riesgo de acretismo. Una paciente que de pronto nos llega en un trabajo de parto, empieza sangrado y no nos habíamos percatado que la paciente ha tenido pérdidas recurrentes del embarazo con procedimientos previos de legrados que nos hayan dañado el lecho. Eso puede causar un acretismo. O pacientes que ya tienen, por ejemplo, 2, 3 cesáreas previas y tenemos una placenta previa oclusiva total, acuérdense que eso nos aumenta el riesgo de acretismo placentario. Y trombina, eso ya lo habíamos
revisado previamente si tenemos desórdenes adquiridos de la coagulación, si la paciente tiene un trastorno hipertensivo como la preeclampsia, si ya cursa con un HELP, que hace que no tengamos un buen número ni un buen funcionamiento plaquetario, que tengamos daño endotelial. Si la paciente ya está en una alteración de una coagulación intravascular diseminada, raro, pero lo podemos ver. Y tenemos una causa que es poco frecuente, de causa materna, de muerte materna, que es el embolismo de líquido amniótico, ocurre en el parto y en la cesárea, y eso no solamente causa una hemorragia profusa uterina, sino un cuadro de coagulación intravascular diseminada y un cuadro de muerte materna. Y la infección severa también nos altera la parte de la trombina. Entonces, la parte de la hemorragia posparto preventiva es muy importante. Entonces, ya dijimos que lo primero es identificar si la paciente tiene o no factores de riesgo. Y la segunda es hacer un manejo activo del tercer periodo. Acordémonos que el tercer periodo es la parte del alumbramiento. Entonces, en cuanto al manejo del tercer periodo, tenemos 3 pasos que realizar. Antes dejábamos que la placenta alumbrara sola, es decir, nace el bebé, se hacía un pinzamiento del cordón y dejábamos que por gravedad y por una tracción suave, no controlada, la placenta alumbrara. Se ve que eso aumenta la hemorragia posparto. Entonces, hoy hacemos 3 maniobras para hacer un alumbramiento mucho más precoz y evitar el sangrado. Lo primero es la utilización de un uterotónico. En nuestro medio el uterotónico es la oxitocina porque es económico, es de fácil administración y de una vida media corta. Se deben colocar 5 a 10 unidades intravenosas en un goteo lento. No importa cuánto nos quede de líquidos en el momento en que se coloque la oxitocina, pueden ser 200 o puede ser 500, y abrimos el goteo, que no tiene que ser a chorro, pero sí un goteo continuo. Si una paciente llega en trabajo de parto en expulsivo, no la tenemos canalizada, si por ejemplo ustedes cuando se gradúen están en un rural y les llegó una gran multípara en expulsivo y no la pueden canalizar, le pueden poner la oxitocina por vía intramuscular. Nunca debemos colocar un bolo directo de oxitocina porque aumentan los efectos secundarios, especialmente la cefalea, las náuseas, y se debe colocar al momento de la salida del hombro del recién nacido. La segunda parte de este manejo activo es el pinzamiento temprano del cordón, es decir, el cordón umbilical se debe pinzar entre los 30 segundos hasta los 2 o 3 minutos del nacimiento. Entonces, no es apenas nace el bebé que hay que pinzarlo, a menos que tengamos un bebé que toque reanimar rápido por pediatría, sino hay que esperar 30 segundos. El reloj está puesto, se deben contar los 30 segundos. Hay algunas consideraciones. Si es un recién nacido pretérmino, preferimos pinzarlo hacia los 2 o 3 minutos de nacimiento para que evitemos la anemia en el prematuro. Por el contrario, en un recién nacido a término o postérmino, el pinzamiento preferimos hacerlo sobre los 30 segundos para evitar que terminemos en una fototerapia por un aumento pues de todo el volumen sanguíneo que va a terminar después en una hemólisis fisiológica. Y el tercer componente del manejo activo del tercer periodo es la tracción controlada. Es decir, yo tengo el cordón umbilical pinzado y lo estoy traccionando y la otra mano debe estar suprapúbica, haciendo una tracción continua pero no forzada para permitir un alumbramiento más rápido. La presión es suprapúbica, no se debe hacer sobre el fondo uterino. En una época usábamos como un tipo de masaje a nivel del fondo uterino. Se ha visto que eso no es benéfico y que por el contrario nos puede favorecer un riesgo de inversión uterina. Entonces, así es como se debe realizar la tracción. Aquí está una mano con la pinza y la otra está justo sobre el pubis, como tratando de reforzar el globo de seguridad que se forma con el tono del fondo uterino. Y el manejo activo del tercer periodo nos permite acortar este alumbramiento. En promedio, toda paciente, independientemente si es nulípara o multípara, debe alumbrar entre 10 a 15 minutos. Antes decíamos que una paciente que era nulípara le podíamos esperar un alumbramiento de más o menos hasta 40 minutos, hasta 1 hora, y una multípara de más o menos 20 a 40 minutos. Hoy en día eso no se debe hacer porque eso aumenta el riesgo de hemorragia posparto y de anemia de la paciente. En la cesárea también colocamos la oxitocina en el momento después que nace el bebé, antes del alumbramiento, le pedimos al anestesiólogo que nos colabore y nos coloque la oxitocina en los líquidos, 10 unidades intravenosas en lo que quede de líquidos, nunca la oxitocina directa, igual siempre después del nacimiento,
Y hay pacientes que por protocolo en el Hospital San Ignacio dejamos con goteo de oxitocina. Son todas aquellas que tienen un factor de riesgo para una hemorragia postparto. Es decir, si yo hice una cesárea de un embarazo gemelar a término que tenía una cavidad uterina distendida, a esa paciente le voy a dejar la oxitocina por lo menos 5 horas más en recuperación. Lo mismo si la señora tuvo un macrosómico o tenía un polidrámeos. Ahora, ya esto lo que acabamos de ver es toda la parte preventiva de la hemorragia postparto. Es decir, es el manejo activo del tercer periodo. Aquí vamos a hacer una revisión un poco corta del manejo de la hemorragia postparto, pero muy importante, que después cuando tengamos la clase hacemos como un taller dinámico de qué es lo que debemos hacer. Entonces la hemorragia postparto necesita un diagnóstico precoz y una reanimación oportuna que debe ser dentro de 1 hora de manejo. Si a la hora no hemos decidido ni hemos mejorado la condición de la paciente, seguramente se nos va a aumentar la mortalidad de la misma. El tratamiento inicial de la hemorragia postparto es un tratamiento médico. Si no responde, debemos hacer ciertas maniobras quirúrgicas para evitar complicaciones. Entonces, lo primero es identificar la hemorragia, reanimar, identificar la causa y tomar laboratorios de manera inmediata para poderlos comparar en el transcurso de la reanimación. Entonces, ya sabemos que el 70% de las causas de hemorragia son por tono, es lo primero que tenemos que llegar a mirar. ¿Cómo vamos a clasificar la pérdida de sangre o el grado de choque de una paciente? Entonces se ha dividido en 4 estados. El primero es un choque compensado, que se considera que es cuando una paciente ha perdido más o menos entre 500 y 1000 mililitros de sangre, o del 10 al 15% de la volemia. Entonces, antes, lo primero que uno iba a buscar en una paciente era la tensión arterial, eso ya no se hace, casi que es de las últimas cosas que empieza a cambiar de forma temprana. Lo primero que cambia son los síntomas de la paciente. Es una paciente que le puede referir a uno que está mareada, que tiene algo de palpitaciones, y el examen físico podemos encontrar que tiene una taquicardia leve. La tensión arterial no tiene cambios. Ese es el primer nivel, el choque compensado. Después tenemos el choque leve, cuando tenemos una pérdida de 1000 a 1500 mililitros o el 16 al 25% de la volemia. Aquí ya tenemos otro tipo de pacientes, una paciente que ya la encontramos un poco con frialdad, con cierta palidez, debilidad, tenemos una taquicardia franca instaurada y la presión arterial ya empieza a disminuir. La presión arterial sistólica es la que estamos usando porque es la más fácil de determinar para cualquier trabajador de la salud, desde auxiliares hasta médicos especialistas, y la tensión arterial sistólica está entre 80 y 90 milímetros de mercurio. El choque moderado, cuando tenemos un sangrado de 1500 a 2000 mililitros, tenemos una tensión arterial sistólica de 70 a 80 milímetros de mercurio, tenemos una paciente que ya tiene alteración de su sistema sensorial con agitación, intranquilidad, y tenemos una paciente con oliguria. Y el choque severo, que es cuando tenemos una pérdida de por lo menos el 35% de la volemia, tenemos una tensión arterial que está por debajo de 70 milímetros de mercurio y que ya podemos tener una paciente incluso inconsciente o muy somnolienta, con disnea, y el llenado capilar es mayor de 3 segundos. Es muy importante que nos acostumbremos a mirar el llenado capilar de la paciente cuando nos llamen a hemorragia postparto, porque casi que con solo ver el llenado capilar, si está demorado, ya sabemos que la paciente está con un choque severo, casi que no tendríamos que seguir examinando el resto. Cuando tenemos una pérdida sanguínea mayor del 45%, se considera que es un cuadro incompatible con la vida, seguramente vamos a necesitar ya una reanimación cardio-cerebro-pulmonar y posiblemente vamos a tener una paciente que va a entrar en una coagulopatía rápidamente. Entonces, la reanimación, lo primero que se debe hacer si alguien está en sala de partos o en piso o en urgencias, dependiendo de dónde esté el evento, es activar lo que llamamos el código rojo. Se da una alarma, debe ser incluso por altavoz y está a cargo del primero que encuentre la paciente sangrando. Eso puede ser desde el estudiante, el interno, auxiliar de enfermería, enfermera, residente o ginecólogo. Y quien debe estar a cargo del manejo inicial de la paciente es el ginecólogo de sala de partos, que debe llegar al sitio de la paciente con la hemorragia y debe llegar el de mayor experiencia a menor experiencia. Si el ginecólogo de sala de partos no está, que es poco probable, debe llegar el residente o la enfermera jefe. Cuando tenemos la activación de código rojo, lo primero que hacemos es tratar de estabilizar la paciente y dirigirla a sala de partos, ponerla en una camilla en posición de litotomía, ojalá en una sala quirúrgica, donde hacemos también las cesáreas porque no sabemos cuál va a ser el desenlace final de la paciente. Entonces vamos a estar en la parte de la posición de litotomía, el ginecólogo, que es el que coordina, luego va a estar el anestesiólogo en la cabecera de la paciente, acompañado de la enfermera jefe,
Vamos a tener dos auxiliares, un auxiliar que le va a circular al anestesiólogo y una segunda circular que nos va a ayudar a circular al ginecólogo y a la instrumentadora en caso que necesitemos algo quirúrgico. Puede haber una tercera instrumentadora, una tercera auxiliar, que es la que nos va a ayudar a patinar con el laboratorio o a dar información limitada a la familia, para la familia hay que mantenerla informada. La secuencia del tiempo del código rojo es el tiempo cero, donde se activa, donde tenemos que determinar cuál es el estado de choque de la paciente de acuerdo con la clasificación que vimos, determinar en orden cómo está la paciente. Entonces, lo primero que vamos a ver es el estado del sensorio o el estado de conciencia de la paciente, la perfusión distal, el pulso y la tensión arterial. Se va a iniciar el calentamiento de los líquidos porque debemos mantener la temperatura corporal, usar frazadas, y debe llegar también la enfermera patinadora que no siempre está con nosotros. Se debe suministrar oxígeno, debemos tener no solo un acceso, sino dos accesos venosos y se debe hacer una toma de 3 tubos de laboratorio, donde se va a cuantificar hemoglobina, hematocrito, plaquetas, hacer la hemoclasificación, tomar las pruebas cruzadas, mirar cómo están los tiempos de coagulación iniciales y el fibrinógeno. De una vez que hemos detectado la paciente con una hemorragia postparto, sin pensarlo, vamos a iniciarle una infusión de 2000 centímetros de cristaloides, casi siempre usamos lactato de Ringer, a menos que sea una paciente con diabetes o diabetes gestacional que le favorece más la solución salina. Se debe identificar la causa del sangrado, clasificar el grado de choque y colocar siempre una sonda vesical. Si tenemos una paciente que está inconsciente o nos llega a urgencias inconsciente, no tenemos un familiar que nos diga el tipo de sangre de la paciente, no hay tiempo a clasificar el tipo de sangre de la paciente y está con un choque severo, empezamos una transfusión O negativo. Si no hay O negativo, utilizamos sangre O positivo, o cruzada o sin cruzar, pero ahí primero está la prioridad de salvar la paciente. Después, entre los 20 y 60 minutos, tenemos que lograr estabilizar esta paciente. Vamos a continuar una infusión de 300 centímetros cúbicos de cristaloides por hora y se debe mantener todas las medidas necesarias para asegurar que el tono uterino está bien. Es decir, tenemos que hacer un masaje uterino permanente, bimanual y el uso de uterotónicos. Entonces, la tonía uterina, siempre vamos a usar 2 medicamentos iniciales. La evidencia, especialmente Cochrane, dice que la mezcla de la parte de oxitocina y ergometrina es la mejor combinación de medicamentos para lograr un tono. Y obviamente cuando ya vemos que no es el tono lo que está mal, que tenemos un tono adecuado, hay que revisar periné, hay que revisar la episiorrafia o mirar o sospechar si tenemos algún tipo de desgarro que haya sucedido en la cesárea. Entonces vamos a administrar oxitocina porque la oxitocina tiene un tiempo de respuesta rápida de 2 a 3 minutos, se coloca en una tasa de infusión de 40 a 120 miliunidades por minuto, con máximo 200 miliunidades por minuto y no vamos a usar más de 60 unidades en 24 horas. Eso quiere decir que la droga tiene una seguridad terapéutica adecuada. Casi siempre empezamos con un bolo de 10 unidades de oxitocina y las volvemos a repetir si no tenemos una buena respuesta en 10 minutos. Y la metilergonovina, que el nombre comercial que utilizamos nosotros es el Metergin, es otro tipo de uterotónico que utilizamos, vienen ampollas de 0.2 miligramos y este medicamento se coloca intramuscular, no se debe colocar intravenoso, podemos colocar una dosis inicial y repetirla cada 20 minutos, máximo 1 miligramo en 24 horas, es decir, máximo 5 ampollas en un día y no se debe colocar en pacientes con hipertensión o con enfermedad coronaria, está contraindicado. Entonces, lo que les decía, a nivel de revisiones sistemáticas de la literatura como Cochrane, la combinación mundial que se sabe que mejora el tono uterino es el uso combinado de oxitocina y metilergonovina o ergometrina que no tenemos en nuestro medio. En las guías del Hospital San Ignacio vamos a usar siempre un tercer medicamento, que es el misoprostol. ¿Por qué? Porque este nos asegura una vida media más larga y un mayor cubrimiento. El misoprostol tiene un problema y es que inicia más tardíamente, más o menos a los 20 minutos de administrado, pero en esos 20 minutos ya estamos cubiertos con el manejo de la oxitocina y la ergometrina. Por ahora, la vía ideal de administración del misoprostol son 800 microgramos a 1000 microgramos por vía intrarrectal y tiene efectos secundarios que tenemos que tener en cuenta como la diarrea, la pirexia o la emesis.
Si no hay mejoría después de que ya hemos intentado varias dosis de medicamentos, el manejo uterino, tenemos una paciente que definitivamente no mejora, persiste la hemorragia, tenemos que mirar si pasamos a un tratamiento quirúrgico, pero siempre tratando de llevar a la paciente al mayor estado de estabilidad hemodinámica. No se debe iniciar un procedimiento anestésico ni quirúrgico hasta que no tengamos un adecuado estado de perfusión, es decir, que siempre que tenemos que garantizar la perfusión de los accesos venosos y la cantidad de sangre o hemoderivados que sean necesarios para mantener la paciente, así como si tenemos ya un choque severo y necesitamos de soporte inotrópico como noradrenalina, se debe colocar. Cuando ya definitivamente vemos que los medicamentos no nos surten efecto y tenemos una alteración del tono, podríamos pensar en hacer un taponamiento uterino. El taponamiento uterino más sencillo que se puede hacer es con gasas o con mechas o con compresas unidas, que es lo que podrían hacer ustedes en un rural, porque van a estar solos, no van a tener mayores técnicas quirúrgicas. Este fue escrito más o menos alrededor de los años 50, fue muy interrogado, pero después en los años 80 hicieron estudios y la efectividad de los taponamientos uterinos es de más o menos el 80%. La idea de nuestro hospital es empezar a usar un taponamiento con un balón uterino, que es similar a una sonda de Foley, que tiene la capacidad de insuflarse con solución salina. El que vamos a utilizar es el balón de Bacri. Se debe utilizar con más o menos una infusión entre 300 a 800 mililitros de solución salina. La idea es que el balón va a hacer una presión sobre todas las paredes del miometrio, ocluyendo todos los vasos venosos y arteriales que están expuestos en ese momento. Se puede dejar entre 6 horas, realmente el balón de Bacri se puede usar hasta 12 a 24 horas, se debe dejar un antibiótico profiláctico, una cefalosporina que se debe usar cada 6 horas intravenoso y su localización en nuestro hospital tiene que ser corroborada por ecografía. Este es el balón de Bacri que va a quedar dentro de la cavidad uterina y el retiro de la insuflación se debe hacer progresivamente lento, entre 20 mililitros por hora o la mitad del volumen del balón las primeras 12 horas y continuar paulatinamente hasta que se desocupa el balón en 24 horas. Cuando eso no mejora, toca pasar a la paciente a cirugía. Tenemos varias técnicas de sutura uterina, no voy a profundizar en eso, pero tenemos varias técnicas como la de Cho, que es hacer como unos cuadrados de sutura que van a ir desde la parte anterior a la parte posterior del útero en los 4 cuadrantes uterinos, la técnica de Hyman y la técnica de Belinch, que esta última es la que utilizamos. La técnica de Belinch lo que hace es colocarle una sutura que va desde la parte anterior del útero hacia la parte posterior y otra que también va de la parte anterior y posterior y se va a anudar en la parte del segmento uterino, con ayuda de alguien que nos haga una compresión uterina para forzar al útero a tener tono. Se debe hacer siempre con una sutura que no sea absorbible. Y la técnica de Hyman es muy similar, simplemente que no necesariamente tenemos que tener una histerorrafia para hacer la sutura, la podríamos hacer en una paciente postparto. Si no tenemos control con este tipo de suturas, tenemos que pasar a las ligaduras vasculares, podemos hacer ligadura a las arterias uterinas, si no mejora, tenemos la ligadura de las arterias hipogástricas, que acuérdense que es la misma arteria ilíaca común. En países desarrollados tenemos la embolización por medio del servicio de radiología, aquí todavía no estamos con ese tipo de tecnología como tan a la mano para poderla realizar. Si definitivamente no controlamos el sangrado, nos vamos a histerectomía, le hacemos una histerectomía total a la paciente, a menos que técnicamente sea difícil sacar el cuello uterino y podemos hacer una histerectomía subtotal. Y si la paciente aún así persiste con un sangrado de todo el lecho uterino, hay que empaquetarla, se empaqueta con compresas, se coloca una bolsa de Bogotá o se hace un cierre de fascia y la paciente se envía a la unidad de cuidado intensivo. Ya para ese momento seguramente ha pasado más de 1 hora, la paciente tiene alto riesgo de hacer un cuadro de coagulación intravascular diseminada, hay que vigilar las plaquetas que siempre estén por encima de 50.000, los tiempos de coagulación, hay que tomar gases arteriales, acuérdense que hay que estar mirando cómo está la perfusión a nivel tisular, se debe interconsultar a la unidad de cuidado intensivo, tenemos que tener en cuenta que hay que empezar a solicitar más hemoderivados para hacer transfusiones de plaquetas o de plasma y pues esperamos que nuestras pacientes no lleguen allá. Ya después de eso hay que esperar que la paciente se recupere en la unidad de cuidado intensivo. Si la empaquetamos, procuramos estabilizarla y hacer un desempaquetamiento a las 24 o 48 horas. Esto es una revisión rápida de la hemorragia postparto. Cuando tengamos la oportunidad de vernos en clase, pues hacemos un taller un poco más práctico para que ustedes sepan qué hacer en cada circunstancia de hemorragia de las pacientes.
Muchas gracias.